Una de las voces independientes más presentes a lo largo de más de 2 años de pandemia ha sido la de la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas y profesora e investigadora de microbiología, quien no solo ha aportado valiosa información a través de sus publicaciones en distintas plataformas, sino que además se ha erigido en una voz crítica del manejo criminal de la pandemia que llevó dolor y muerte a cientos de miles de hogares mexicanos. Durante la pandemia, la doctora Jiménez Faibi escribió Un daño irreparable, publicado en 2021. Y ahora está presentando un nuevo libro titulado Las vidas que no contaron, en el que cuestiona las cifras oficiales de muertes por COVID-19 en nuestro país. Cifras, por cierto, muy alejadas de la dramática realidad que vivimos. Lori-Ann, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa, como siempre. Muchas gracias. Me parece que la pregunta crucial es, y así aparece en la portada del libro, ¿cuántos mexicanos murieron realmente en México durante la pandemia? Bueno, esa pregunta sí se puede contestar. Han habido muchas estimaciones. Lamentablemente ahora nuestro gobierno cada vez ha estado ocultando más las cifras, contando menos a las vidas perdidas, desde luego, y ha dejado de publicar lo que era un reporte de exceso de mortalidad que se publicaba cada mes o mes y medio. Este era un documento oficial que se hacía público en internet, y lo ha dejado de publicar desde la última cifra que tenemos es del 1 de enero de este año. Pero instancias internacionales han hecho, y se publicó en el mes de marzo, una actualización del exceso de mortalidad a nivel mundial. Sitúan a México en la 4ª posición, con más muertes a consecuencia de la pandemia, solamente detrás de Estados Unidos, de la India y de Rusia, con un total aproximado de 798,000 vidas perdidas a consecuencia de la pandemia. Esto quiere decir que las cifras oficiales de México, que en última cuenta, cuando todavía estaban reportando cifras, porque como sabemos a partir de esta semana se dejaron de reportar las cifras de la pandemia, increíblemente, pero en últimos reportes teníamos en cifras oficiales 324,000 muertes por COVID-19. Si la estimación de 798,000 es correcta, y pues parece que así lo es, quiere decir que este gobierno no está contando a más de 475,000 vidas perdidas. Esa es la realidad. Al igual que en el primer libro, describes los errores cometidos por las autoridades sanitarias y tal como lo hiciste antes, afirmas que la responsabilidad tiene nombre y apellido. Y eso nos lleva a López-Gatell, contra quien, por cierto, ya existen denuncias penales por negligencia presentadas por familiares de personas que murieron por COVID-19 y cuyo caso es llevado por el abogado Javier Coello Trejo, quien de manera gratuita está asesorando a las víctimas para presentar esta, repito, denuncia penal. En efecto, confirmas, fue un manejo criminal. Sin duda ha sido un manejo negligente, ha sido un manejo irresponsable, y las decisiones conscientes que se tomaron han llevado directamente a personas a morir. Es decir, que la estrategia que se sentó en nuestro país para controlar la pandemia ha sido responsable directa de la muerte de centenas de miles de personas. Estas son muertes que pudieron prevenirse de haber tomado decisiones de otro tipo. Entonces, otro tipo de decisiones. Y esto en muchas ocasiones incluso parece que han sido determinaciones dolosas.
porque, por ejemplo, instruir a la población que no era necesario el uso del cubrebocas cuando sabíamos que esta era la medida más efectiva, más económica, más simple de controlar la transmisión del virus, y que López-Gatell, incluso el martes de esta semana, otra vez redobló con el asunto. El señor está realmente peleado con el uso del cubrebocas, volvió a decir que ya no era necesario. Pues la gente que nos escucha, ojalá que ustedes entiendan que el cubrebocas es una medida como el uso del cinturón de seguridad, como muchas medidas que se toman para salvaguardar la vida, la salud de las personas. Hoy tenemos este microorganismo que es transmisible, potencialmente letal, y necesitamos el uso del cubrebocas. Entonces, aquí la situación es ese tipo de desinformación que ha dado López-Gatell directamente a la población, la forma como se ha manejado erráticamente, negligentemente la vacunación en nuestro país. Todas estas son acciones que han llevado directamente a la muerte de centenas de miles de personas. Entonces, claro, hay responsables y tienen nombre y apellido, y debemos decir que va mucho más allá que solo López-Gatell. Sin duda, en mi primer libro, Un daño irreparable, hice mucho énfasis en la responsabilidad del subsecretario, desde luego, ¿no? Incluso su cara está en la portada del libro, pero creo que después de muchas reflexiones y de ver cómo se han dado los acontecimientos en el segundo año de la pandemia en nuestro país, creo que es momento de aceptar y de decirlo en voz alta, que las responsabilidades se reparten muy ampliamente en muchas instancias y comienzan por el presidente de la República. Es decir, vivimos en un país, y lo sabemos perfectamente bien, en donde las decisiones se toman de forma muy vertical, de arriba para abajo, ¿no? Y que muchas de las decisiones de no comprar más vacunas, de no darle más presupuesto al manejo de la pandemia, de no vacunar a los menores de edad, hay muchas decisiones que se han tomado, incluso cuestiones rutinarias como se volvió a clases presenciales, muy bien, pero se tuvo que haber destinado algún tipo de presupuesto para hacer seguras las escuelas. Esto hasta el día de hoy no ha ocurrido. Estas son decisiones que toma el presidente de la República. Y en este segundo libro creo que traté de puntualizar en que la responsabilidad va mucho más allá que solamente López-Gatell. Comienza por el presidente de la República y bajando de ahí la doctora Sheinbaum, que dirigió una de las peores estrategias que llevó a la Ciudad de México a estar en el escalafón número 1 en términos de la ciudad con más exceso de mortalidad en el planeta. Entonces, pues tiene una carga muy grande de responsabilidad también la doctora Sheinbaum y algunos gobernadores de los estados, etcétera, y desde luego López-Gatell, ¿no? Pero en este libro creo que trato de hacer un poquito mejor el recuento de dónde recaen las responsabilidades, y sin duda tiene nombre y apellido, sí. Pues ya está circulando este libro, Las vidas que no contaron, segundo testimonio de la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi sobre COVID-19, publicado a lo largo de la pandemia. Doctora, muchas gracias por aceptar acompañarnos nuevamente. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Seguiremos en contacto.